Neville Goddard descubrió algo perturbador sobre el deseo, algo que contradice todo lo que te enseñaron sobre manifestar, sobre desear, sobre conseguir. Lo llamó el Sabbat. Y no estaba hablando de un día de la semana, estaba hablando del estado mental más peligroso que existe para tu mente racional, porque destruye la creencia más arraigada del ser humano moderno, la creencia de que tienes que esforzarte para que algo suceda. Hay una paradoja oscura en el corazón de la imaginación. Mientras más empujas, menos se mueve. Mientras más persigues, más se aleja. Mientras más rezas con ansiedad, más se cristaliza la ausencia. El buscador promedio cree que la fórmula es esfuerzo más voluntad más repetición. Pero Neville, después de años de experimentación, llegó a una conclusión inquietante. El verdadero poder creativo se ejerce desde el reposo, no desde la lucha, no desde el control, desde el silencio interior de quien ya posee. El Sabbat, en su sentido místico, es ese intervalo invisible entre la impresión interna y la expresión externa. Es el espacio donde Dios descansa después de crear, y es también, según Neville, el único lugar donde el milagro se cocina. Si entiendes lo que vas a escuchar en los próximos minutos, algo dentro de ti se va a reordenar, porque vas a comprender por qué tu propia urgencia ha sido el muro entre tú y todo lo que dices querer. Esto no es metáfora poética, es psicología profunda, es la arquitectura silenciosa de la manifestación, y casi nadie lo enseña bien. Existe una versión falsificada del Sabbat circulando entre quienes estudian la ley, una versión domesticada, suave, motivacional, una versión que confunde el Sabbat con técnicas, con rituales, con esfuerzos disfrazados de calma. Pero el Sabbat verdadero, el que Neville heredó de Abdullah y de su lectura mística de las Escrituras, es algo mucho más radical, mucho más exigente, mucho más sutil. Mucha gente cree que el Sabbat consiste en repetir afirmaciones hasta que la duda se canse. No lo es. Otros piensan que el Sabbat es visualizar con tanta intensidad que el universo no tenga otra opción que entregar. Tampoco. Algunos creen que el Sabbat es controlar cada pensamiento, vigilar cada palabra, perseguir cada vibración como un guardia obsesivo. Esa es justamente la trampa. Ese es el infierno mental disfrazado de espiritualidad. Cuando tú repites 1000 veces tu deseo con ansiedad, le estás gritando a tu subconsciente que el deseo todavía no se ha cumplido. Cuando vigilas cada pensamiento con miedo, le estás susurrando al campo creativo que hay algo que arreglar, algo que no está bien. El control es la confesión silenciosa de que no crees, y la imaginación, esa fuerza divina dentro de ti, no responde al miedo, responde al sentimiento de cumplimiento, responde a la quietud que viene después de saber. El Sabbat no es pereza espiritual, no es indiferencia, no es renunciar al deseo. Es exactamente lo opuesto. Es la forma más alta de fe, porque solo descansa quien ya cree que el trabajo está hecho. Solo deja de empujar quien sabe que la puerta ya se abrió. Solo suelta quien comprende que aferrarse es la única manera de perder. Neville lo definió con palabras que parecen simples, pero que esconden un abismo. Dijo que el Sabbat es el sentido místico de quietud, ese estado interior donde no estás preocupado, donde no estás ansioso, donde no estás buscando resultados. Léelo de nuevo. No estás buscando resultados. Esa frase es una espada, porque la búsqueda es, paradójicamente, la confesión de la ausencia. En Freedom for All, de 1942, Neville dedicó páginas enteras a explicar que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y su lectura no era literal, era psicológica, era mística. Los 6 días representan el trabajo interno, la imaginación, la asunción, el sentir que el deseo ya está cumplido. El séptimo día representa el cese del esfuerzo, la confianza absoluta.
El reposo de quien ya imprimió su deseo en la profundidad del subconsciente y ahora se aparta para dejar que la ley actúe. El sábado es entonces el momento exacto en que dejas de trabajar para que algo suceda, porque internamente sabes que ya sucedió. Es caminar por la calle como si ya fueras esa versión de ti. Es comer, dormir, hablar, sin la urgencia ardiente del que todavía está pidiendo. Es ese estado donde la mente ya no se agita, porque ya no hay nada que conquistar. Imagina a un arquitecto que diseñó un edificio. Una vez que entrega los planos, deja de dibujar. No vuelve cada 5 minutos a corregir, a ajustar, a controlar. Confía en el proceso. La construcción ocurre sin su intervención obsesiva. Eso es el sábado aplicado a la psique. Tu imaginación es el arquitecto. Tu subconsciente es el constructor. Tu trabajo termina cuando la impresión está hecha. Lo demás es resistencia disfrazada de esfuerzo. Una frase de Neville, pronunciada en su conferencia titulada Keep the Sabbath, que merece ser tallada en piedra dentro de tu mente. Una frase que, si la entiendes con todas sus implicaciones, transforma para siempre tu relación con el deseo. Neville dijo, el sábado es solo el sentido místico de quietud. Cuando no estás preocupado, cuando no estás ansioso, cuando no estás buscando resultados. Detente en cada palabra. No estás preocupado. No estás ansioso. No estás buscando. 3 negaciones que apuntan a un mismo estado interior, la ausencia de fricción. Porque la preocupación es fricción, la ansiedad es fricción, la búsqueda es fricción, y la fricción es lo que mantiene tu deseo girando en órbita, sin aterrizar nunca en el mundo material. Neville también escribió en The Power of Awareness de 1952 que el hombre no continúa deseando lo que ya ha adquirido. Esa es la prueba interna definitiva. Cuando ya tienes algo, dejas de pedirlo. Cuando ya posees algo, dejas de perseguirlo. El sábado es el estado de quien ya posee internamente. La conciencia ha asumido el sentimiento del deseo cumplido y por lo tanto el deseo deja de manifestarse como anhelo, como urgencia, como falta. Se convierte en un hecho silencioso dentro del alma. Si todavía deseas con angustia, todavía no has entrado en el sábado. Si todavía vigilas el mundo externo buscando señales, todavía no has descansado. La quietud no es algo que practicas durante 10 minutos al día sentado en un cojín. La quietud es la atmósfera permanente del que sabe. Es el clima interior de quien comprende que el yo soy ha hablado, y lo que el yo soy ha pronunciado ya es ley en los mundos invisibles. Lo demás es solo cuestión de tiempo, y el tiempo, en el reposo, deja de doler. ¿Cómo se entra entonces a este estado? No mediante una técnica complicada, no mediante un ritual largo. El sábado es un acto interno de rendición consciente. Se entra a él en el momento exacto en que dejas de necesitar verificación externa para creer en tu propia imaginación. El primer movimiento es psicológico. Después de imaginar tu deseo cumplido, después de habitar la escena que implica que ya es tuyo, después de sentir el alivio de poseer, te apartas. Te apartas mentalmente. No vuelves a esa escena cada 5 minutos para revisar si funcionó. No interrogas a la realidad como un detective ansioso. Imprimes y sueltas. Imprimes y descansas, como Dios después de la creación. El segundo movimiento es emocional. Tu cuerpo emocional debe asumir el tono del cumplimiento. Ese tono es paz, es gratitud silenciosa, es la sonrisa interna de quien ya posee. Si después de imaginar te invade la duda, eso no es sábado. Si después de imaginar miras al mundo buscando que confirme tu deseo, eso no es sábado.
El Sabbath es la dignidad del que sabe sin necesitar pruebas. El tercer movimiento es conductual. Caminas como ese yo. Hablas como ese yo. Tomas decisiones desde ese yo. No para forzar el resultado, sino porque ya eres internamente esa persona. Neville insistía en que el hombre debe asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego seguir su día como si la cosa ya estuviera hecha, sin ansiedad, sin verificación, sin retorno obsesivo a la pregunta, ¿ya pasó? El Sabbath responde con silencio, y ese silencio es el útero invisible donde el milagro está creciendo. Si esto que estás escuchando está resonando contigo, si algo dentro tuyo está reconociendo una verdad que llevabas tiempo intuyendo, deja un like en este video y suscríbete al canal. Hay mucho más que explorar juntos sobre la psicología profunda de Neville Goddard. Aquí es donde la mayoría de los buscadores se pierden. Confunden intención con asunción, y esa confusión es lo que los mantiene atrapados en el ciclo del esfuerzo. La intención dice, quiero esto. La asunción dice, yo soy esto. La intención es proyección hacia el futuro. La asunción es identidad en el presente. La intención mantiene el deseo distante. La asunción colapsa la distancia. Cuando solo tienes intención, aquí es donde la mayoría de los buscadores se pierden. Confunden intención con asunción, y esa confusión es lo que los mantiene atrapados en el ciclo del esfuerzo. La intención dice, quiero esto. La asunción dice, yo soy esto. La intención es proyección hacia el futuro. La asunción es identidad en el presente. La intención mantiene el deseo distante. La asunción colapsa la distancia. Cuando solo tienes intención, sigues empujando, sigues forzando, sigues vigilando si tu intención fue lo suficientemente fuerte, lo suficientemente clara, lo suficientemente repetida. La intención sin asunción es agotamiento. Es ese estado donde rezas con los puños cerrados, donde manifiestas con los dientes apretados, donde repites afirmaciones con la mandíbula tensa, y luego te preguntas por qué nada cambia. La asunción, en cambio, es el reposo total en una identidad nueva. Cuando asumes que ya eres aquello que deseas, no necesitas seguir pidiéndolo. La asunción es la puerta del Sabbath, porque solo asumes una vez y luego vives desde ahí. No vuelves cada hora a reasumir, como quien recarga una batería que se descarga. La asunción auténtica es estable, es callada, es la atmósfera misma de tu conciencia. Neville lo enseñó muchas veces. La ley de asunción no es la ley de la repetición ansiosa, es la ley del cambio interno permanente. Tú asumes el sentimiento del deseo cumplido y dejas que ese sentimiento se vuelva tu nuevo sistema operativo interno. El mundo externo, según Neville, no es más que el espejo demorado de ese sentimiento. Por eso, el Sabbath no es opcional. Es la consecuencia natural de una asunción real. Si todavía empujas, no asumiste, solo deseaste con más fuerza. Y desear con fuerza no es lo mismo que ser. Hay una verdad incómoda sobre el esfuerzo en el plano de la imaginación. El esfuerzo es la confesión de la duda. Cuando te esfuerzas, le estás diciendo al campo creativo que algo está faltando, que algo no se ha cumplido, que algo necesita tu intervención desesperada. Y el campo creativo, fiel como un espejo, te devuelve exactamente eso, la sensación constante de algo que falta. Piensa en alguien que duerme. Esa persona no se esfuerza por dormir. En el momento en que se esfuerza, deja de dormir. El sueño llega cuando la voluntad se rinde. La imaginación funciona con la misma lógica paradójica. Tu deseo se manifiesta cuando dejas de exigirlo. Se cristaliza cuando tu interior asume que ya ocurrió. El esfuerzo es la fricción que evita el aterrizaje. El mundo de los sentidos, lo que Neville llamaba el César, te entrenó para creer lo contrario. Te dijo que sin esfuerzo no hay recompensa, que sin lucha no hay victoria. Y eso es cierto en el plano material limitado, pero en el plano de la imaginación, donde se gesta toda manifestación verdadera, las leyes son inversas.
Lo que sueltas, llega. Lo que aferras, huye. Lo que descansas, florece. Lo que persigues, se desvanece. Esta inversión es lo que vuelve al sábado tan difícil para la mente moderna. Tu psique fue programada para identificar pasividad con derrota, y por eso, cuando empiezas a soltar, una parte tuya entra en pánico. Cree que estás abandonando tu deseo, cree que estás siendo perezoso. Pero esa parte está confundida. No estás abandonando, estás permitiendo. No estás siendo pasivo, estás siendo receptivo. Hay una enorme diferencia. La pasividad es ausencia de fe. La receptividad es fe absoluta. El sábado es lo segundo, nunca lo primero. La fe, en el sentido bíblico que Neville recuperó, no es creencia ciega, no es esperanza ingenua. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es decir, la fe es el sentimiento interno de poseer aquello que aún no aparece en el plano físico. Y ese sentimiento, por su naturaleza misma, es reposo. Cuando crees verdaderamente, descansas, no porque te lo digas, sino porque la creencia auténtica ya descansa por ti. La duda agita, la fe aquieta. Por eso Neville insistía en que la fe no se mide por las palabras que dices, sino por el clima emocional que habitas. Si tu vida interna es agitada, no tienes fe, estás esperando con miedo. Y esperar con miedo es la antítesis del sábado. La fe verdadera es aburrida, es silenciosa. Es como saber que el sol va a salir mañana. No te despiertas a las 4 de la mañana a verificar si el sol está en camino. Confías, no porque te esfuerces en confiar, sino porque tu psique ha asumido la salida del sol como un hecho. El sábado es esa misma certeza aplicada a tu deseo. La certeza tan profunda que no necesita verificación externa. Y aquí entra la dimensión mística de la enseñanza. Neville, especialmente en su periodo tardío, enseñó que la fe es el reconocimiento de que tú, como conciencia, eres el creador. No estás pidiéndole a un Dios externo que te conceda algo. Estás reconociendo que tu yo soy ya pronunció la palabra. La creación en este nivel ya ocurrió en los mundos invisibles. El sábado es el reposo del que sabe que la palabra ya fue dicha. Y lo que el yo soy pronuncia no vuelve vacío. Solo necesita tiempo para vestirse de carne en el mundo de los sentidos. ¿Cómo saber si has entrado verdaderamente en el sábado? Hay señales internas, sutiles pero inequívocas, que aparecen cuando la asunción se ha vuelto identidad. No son señales externas, no esperes que el mundo material te las muestre primero. El sábado es un estado interior que precede toda manifestación. La primera señal es la disminución natural del deseo ardiente, no porque renuncies, sino porque el sentimiento de poseer ha reemplazado al sentimiento de querer. Te das cuenta de que ya no piensas obsesivamente en aquello que antes te quitaba el sueño. El tema sigue ahí, presente, pero ya no quema, ya no duele, ya no exige. Es como si el deseo hubiera bajado de la cabeza al corazón y se hubiera asentado allí en silencio. La segunda señal es la pérdida del impulso de verificación. Antes mirabas el teléfono 100 veces al día esperando una señal. Ahora simplemente vives. Antes consultabas a videntes, hacías preguntas a oráculos, buscabas en el mundo externo confirmaciones constantes. Ahora confías, no con esfuerzo, sino con naturalidad. Esa naturalidad es sábado. La tercera señal es la indiferencia luminosa frente a apariencias contrarias. El mundo externo puede mostrarte temporalmente lo opuesto a tu deseo, pero ya no te conmueve. Tú sabes lo que sabes. Tu yo soy ya pronunció. Las apariencias del César son sombras pasajeras, no veredictos finales. Esa estabilidad emocional ante las pruebas externas es el sello del que entró en el reposo. La cuarta señal es la gratitud anticipada y silenciosa. Empiezas a dar gracias por lo que aún no se ve, no como técnica forzada, sino como reflejo natural del que ya posee. Y esa gratitud sin palabras es la frecuencia exacta del sábado, es el aroma del que ha sido recibido en el invisible.
Si alguna de estas señales empieza a aparecer en tu vida, estás en camino. Si reconoces que algo dentro tuyo ha empezado a aquietarse, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que otro buscador necesita hoy. Ahora bien, ¿cómo se vive esto en el día a día? Cuando el mundo no para, cuando las cuentas siguen llegando, cuando la mente moderna está bombardeada por estímulos. El Sabbat no es un retiro espiritual. Es una manera de habitar la vida. Y se entrena, se cultiva, se vuelve hábito. La primera práctica es lo que Neville llamaba la impresión nocturna. Antes de dormir, en ese estado similar al sueño que él denominaba sats, tú habitas la escena que implica que tu deseo ya está cumplido. La sientes, la saboreas, la conviertes en realidad interna. Y entonces, cuando te duermes, sueltas. Te duermes literalmente sobre el cumplimiento. Eso es Sabbat en acción. Imprimir y descansar. Imprimir y rendir. La segunda práctica es el silencio interior durante el día. Neville recomendaba algo profundo. Ir y no contarle a nadie. No discutir tu deseo con nadie. No anunciarlo. No ventilarlo en conversaciones. Cada vez que hablas obsesivamente de tu deseo a otros, lo desinflas, lo expones a las dudas ajenas. El silencio es la cámara incubadora del milagro. El Sabbat ama el silencio. La tercera práctica es la revisión consciente. Cada vez que tu mente empieza a girar en preocupación, tú la rediriges suavemente al sentimiento del cumplimiento. No con violencia, no con autoflagelación, con dulzura, como quien acaricia a un niño asustado. Vuelves al sentimiento de poseer, y desde ahí descansas otra vez, una y otra vez, hasta que el reposo se vuelva tu base permanente. La cuarta práctica es vivir con dignidad asumida. Caminas, hablas, decides desde la persona que ya eres en lo invisible, no para impresionar a nadie, no para forzar el resultado, sino porque internamente ya cambiaste. Y ese cambio interno mantenido en el reposo es lo que cristaliza en el mundo externo cuando llega el momento. El Sabbat es paciencia activa, es reposo creador, es la forma más alta de hacer sin hacer. Llegamos al final, buscador. Y este final no es un cierre, es una invitación a abandonar la guerra interna que has librado durante años con tus propios deseos. Una invitación a soltar el control que nunca te perteneció. Una invitación a entrar en el Sabbat, ese estado donde la imaginación trabaja sin que tú interfieras. Recuerda lo esencial. El esfuerzo es la confesión de la duda. La asunción es la puerta del reposo. La fe es el clima emocional del que ya posee. Y el Sabbat es la atmósfera permanente del que sabe sin necesitar pruebas. No vas a manifestar más empujando más fuerte. Vas a manifestar más cuando empujes menos y confíes más profundamente. Neville lo dijo de 1000 maneras a lo largo de su vida, pero quizás la más bella es esta verdad implícita en toda su enseñanza. Tú no eres el que persigue, tú eres el que pronuncia. Tú no eres el suplicante, tú eres el yo soy. Y lo que el yo soy decreta en el silencio del reposo se manifiesta en su debido tiempo, sin que tu mano tensa lo manipule. Así que esta noche, cuando te acuestes, prueba algo. Habita la escena de tu deseo cumplido, siéntelo como real, y luego, suelta. Duérmete sobre la posesión, no vuelvas a buscarlo durante días. Confía y observa sin urgencia cómo el mundo externo empieza a reorganizarse en torno a tu nueva identidad interna. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador y este canal existe para ti. Suscríbete a la ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.